Si lo pensáis bien, es sorprendente, flipante, diría yo, enchufar algo y que la energía que sale de ahí lo haga funcionar. ¿De dónde viene? ¿Qué viaje ha realizado esa electricidad hasta nuestro enchufe? Eso es lo que trataremos de averiguar hoy, porque la red está cambiando. Se vienen novedades en la red eléctrica. ¿Cuáles? Para saberlo, tendréis que encender la tele. En la red eléctrica que lleva la electricidad hasta nuestras casas se está produciendo una pequeña revolución. Hoy trataremos de analizar en qué consiste, pero antes no está de más recordar algunos conceptos. Al meter un enchufe o activar un interruptor, damos paso a la corriente eléctrica que enciende las bombillas o pone en marcha los electrodomésticos. Esta corriente no es más que el flujo de electrones que circula a través de un material conductor, en este caso los hilos de cobre. Ocurre algo similar cuando abrimos un grifo y empieza a salir agua. La corriente de agua fluye por las tuberías. Ambos fenómenos son análogos, por lo que el ejemplo del agua puede servir para comprender el funcionamiento de la electricidad. Una presa es un contenedor gigante de agua. La diferencia de presión que sufre el agua de este tanque entre el punto más alto y el más bajo equivale a la diferencia de potencial, es decir, al voltaje. Pongamos que las gotas de agua son los electrones agrupados que configuran la carga eléctrica, a los que llamaremos coulombios. Si abrimos la presa, comenzará a caer agua. La cantidad de agua que cae por segundo es el caudal. En el caso de la electricidad, la cantidad de coulombios que pasa por un punto por segundo es la intensidad y se mide en amperios. La fuerza con la que el agua saldrá dependerá tanto del caudal como de la presión, es decir, la potencia eléctrica que se obtenga dependerá tanto de la intensidad o corriente como del voltaje. Esta potencia se mide en vatios. Eneko Unamuno Ruiz es investigador de Mondragón Universitatea. Investiga cómo adaptar las redes eléctricas a los nuevos tiempos. Las actuales redes son muy parecidas a aquellas primeras instalaciones que se crearon en el siglo XIX, pero en los últimos 20 años están evolucionando a un ritmo vertiginoso. ¿Hacia dónde? Eso es lo que le vamos a preguntar a Eneko. Hemos empezado con un vídeo que compara la red de distribución del agua con la red eléctrica. No sé si la comparación es válida, si se parecen o no tanto. Sí, muchas veces utilizamos la analogía de la red del agua, ¿no?, para entender un poco mejor un sistema eléctrico. ¿Por qué? Pues porque los electrones no los podemos ver. Entonces nos imaginamos los cables como una tubería por donde pasa el agua, ¿no? Y nos imaginamos el consumo de electricidad cuando enchufamos un elemento como cuando abrimos el grifo y tenemos agua en casa. Pero sí que hay una diferencia bastante importante, y es que en la red de agua el agua tiene que estar almacenada de antes en algún sitio, ¿no? Y cuando tú abres el grifo coges un poquito de agua de ahí. En la red eléctrica esto es un poco diferente. Sí que es verdad que hay sistemas de almacenamiento, que podemos hablar sobre ello, pero toda energía que se consume en cualquier instante tiene que ser producida en el mismo instante. Y esa es la diferencia fundamental, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Que cuando enchufamos algo se está generando en algún lugar esa energía. Alguien tiene que generar un poquito más para cubrir ese consumo. Hablemos un poco de la generación. ¿De dónde viene tradicionalmente, de dónde ha venido la electricidad que hemos consumido hasta ahora? Hablo de la red tradicional. Sí, en las redes tradicionales, que básicamente se crearon en el 1900 o por ahí, las fuentes de generación principales han estado basadas en combustibles fósiles, principalmente el carbón, el gas y luego pues también se han ido implantando centrales nucleares
y también luego un poco más tarde pues centrales hidroeléctricas, ¿no? Pero esto está cambiando, ¿no? Esta es nuestra hipótesis de hoy. Sí, el paradigma está cambiando completamente. Estamos desplazando de alguna forma estas fuentes de generación de origen tradicional, por decirlo así, o basadas en combustibles fósiles, por fuentes de generación de origen renovable como puede ser el sol, el viento o las mareas, ¿no? Y bueno, esta integración masiva de renovables que ya está ocurriendo va a tener diferentes retos. Yo destacaría dos principalmente. Uno de ellos que quizá lo vamos a entender muy fácil y es la variabilidad, ¿no? Que depende del tiempo que haga, ¿no? De cuánto sol haya o cuánto viento haya, vamos a generar más o menos y esto puede cambiar instantáneamente. Eso es uno de los retos principales y el otro reto es el de la escala o la forma en la que se integra esta energía renovable en el sistema eléctrico, ¿no? Hay que tener en cuenta que los sistemas tradicionales normalmente han estado concentrados en grandes plantas de generación y es muy fácil de controlarlas, por decirlo así, porque hay pocas. Pero la energía renovable se va a instalar de forma masiva y de forma muy dispersa. Todo un reto tecnológico, ¿no? Integrar todo ese mare magnum. Eso es, hay que tener en cuenta que en los próximos años se van a instalar cientos de miles de elementos que no se van a poder controlar de la misma forma que se ha hecho con las fuentes o las plantas de generación convencionales hasta ahora. Integrar las fuentes de energía renovables en la red eléctrica plantea grandes retos tecnológicos y no solo para la propia red. Los aerogeneradores, sin ir más lejos, tienen que cumplir determinados requisitos para adaptarse a las exigencias del operador de la red. Y es que ésta puede sufrir variaciones de tensión que ponen en peligro la integridad del aerogenerador. Hasta hace poco, cuando se producía una caída o un pico de tensión, los aerogeneradores se desconectaban de la red para protegerse. Pero eso podría dar lugar a un efecto dominó, la desconexión de muchos sistemas de generación al mismo tiempo, y en el peor de los casos, provocar un apagón. Hoy en día, los operadores de red no lo permiten. Sareko tentsioak, azken finean, aldaketa batzuk jasan ditzake, bai gorantza eta bai berantza, orokorrean berantza gehiago izaten dira gorantza baina aldaketa horien aurrean zein erantzun eman behar duten espezifikatzen dute, bai? Orokorrean beti izaten da, sareari tentsio hori egonkortzen laguntzen saiatzea, eta noski hori egin behar baldin baduzu, ezin zara deskonektatu. Dentro de un aerogenerador, detrás de las palas que se mueven con el viento, encontramos un generador, un conversor y un transformador. Los investigadores de Mondragon Universitatea trabajan para mejorar este último y ayudar así a los fabricantes de aerogeneradores a adaptarse a las exigencias de la red. Han decidido incorporar electrónica a los transformadores, de alguna manera dotarlos de inteligencia. En general, la alta tensión se utiliza para transportar electricidad, la media tensión es para la distribución y la baja tensión para el consumo. Esos cambios de tensión se realizan en el transformador, que juega con el número de espiras que hay en su interior. Sareak esfortzu bat eskatzen dionean aerosorgailuari, sareko egoera ez denean egokiena, guk aldatzen diogu espira kopurua. Etengailu batzuk gehitu dizkiogu transformadoreari eta espira kopurua aldatuta transformazio erlazioa aldatzeko gaitasuna ematen diogu. Pongamos que vamos en bicicleta y que tenemos que subir una cuesta. ¿Qué deberíamos hacer para mantener la velocidad sin aumentar el esfuerzo? Cambiar de plato y de piñón, por supuesto. Pues eso es justamente lo que hacen los interruptores instalados en el transformador. Cambian el número de espiras para adaptar la relación de transformación. Hasta ahora,
El número de espiras tenía que decidirse al instalar el transformador y para hacer algún cambio había que desconectarlo de la red. Esta nueva tecnología permite cambiar el número de espiras con el transformador en marcha. Orain arteko transformadoreek ispilu jokaera bat daukate, hau da, aerosorgailua konektatuta dagoen sarean dagoen gertaera hori, ispilu batek bezala isladatzen du aerosorgailu barruan dagoen elektronika eta sare elektriko guzti horretan. Orain egiten ari garena transformadore teknologia berri honekin ari da ispilu hori pixkatxo bat opakotzea. Además de proteger los aerogeneradores frente a los cambios de tensión de la red, esta tecnología aumenta su eficiencia, ya que permite que funcionen durante más tiempo sin desconectarse. Además, ayudan a que la red recupere la tensión habitual. Los fabricantes de aerogeneradores realizan ensayos para asegurarse de que cumplen con los requisitos de la red eléctrica. Gamesa recurrió en su día a la Escuela Politécnica Superior de Mondragon Universitatea y de aquellas pruebas surgió este laboratorio de media tensión. Existe desde el año 2006, pero las nuevas instalaciones se inauguraron en marzo de 2023. Este laboratorio es el resultado de la labor de investigación que la universidad lleva realizando durante décadas. A nivel europeo diría que es el único laboratorio que tiene esta capacidad de poder variar la red de media tensión. Además somos capaces de variarlo en 20 milisegundos en un ciclo de red, o sea que es una característica única nuestra. En el laboratorio de media tensión simulan casos reales en un entorno controlado. En este banco de pruebas reproducen las partes principales de un aerogenerador: el generador, el conversor y el transformador. Para hacer los ensayos, provocan variaciones en la red de media tensión. No hace falta decir que en este entorno resulta imprescindible cumplir escrupulosamente las medidas de seguridad. Orkatz Askasibar y Asier Torres se encargan hoy de repasar el protocolo. El primero lee las órdenes y el segundo las ejecuta. Bost bat sartu, zona horixan. Los investigadores se han unido en una alianza con empresas fabricantes de aerogeneradores, de transformadores y de semiconductores y han creado el proyecto europeo FastUp, donde la universidad se encarga de la transferencia del conocimiento. Ya se encuentran en la última fase de la investigación y están probando la tecnología que dota de inteligencia a los transformadores en el parque eólico de la Sierra de Alaitz. ¿Cómo condiciona esa generación renovable las características de la nueva red que viene? Pues hay que tener en cuenta que las fuentes de origen renovable son muy difíciles de predecir y muy variables. Entonces esa variabilidad de alguna forma pues conlleva o causa ciertas vulnerabilidades al sistema eléctrico. Una de las cosas importantes es primeramente tener un mix energético variado, que tener diferentes tipos de fuente de generación, como puede ser el viento, pero el viento se puede generar en tierra o en el mar, que tiene características diferentes, generar con paneles fotovoltaicos, generar con las olas del mar, pero luego hay otros mecanismos que se pueden utilizar para intentar homogeneizar la generación de estos sistemas, ¿no? Muchas veces las plantas de generación de origen renovable vienen asociadas, por ejemplo, a un sistema de almacenamiento, o también lo que se puede hacer es mejorar la infraestructura de la red, la propia red, los cables, para que todo esté más interconectado, de forma que cuando en un punto cambia el consumo,
alguien que está en la otra punta del sistema eléctrico te pueda dar esa generación de forma más eficiente o mejor. El tema del almacenamiento es clave, ¿no?, en toda esta revolución. Me sale la palabra revolución, ¿es así? Sí, es un cambio de paradigma, es una revolución. Básicamente los objetivos son dos. Uno, no desaprovechar la energía que podríamos capturar de las fuentes renovables, porque se pierde y cada vez se está perdiendo más. Y dos, es aportar la energía cuando realmente hace falta. Si se pretende que en el futuro las energías renovables sean la principal fuente de energía, es imprescindible desarrollar sistemas de almacenamiento, ya que se trata de fuentes intermitentes de energía. Por tanto, para adaptarse a la demanda, la energía que se produce tiene que ser almacenada. Las posibilidades son múltiples, tanto a gran escala como a nivel de usuario. A gran escala, el bombeo hidroeléctrico es el más eficiente. Consiste en bombear agua a embalses en altura, de manera que el embalse funciona como una gran batería. Cuando se quiere recuperar la energía, como en una central hidroeléctrica convencional, se suelta el agua que impulsará unas turbinas para generar electricidad. Un funcionamiento similar tiene el almacenamiento de energía mediante aire comprimido. En este caso se utiliza la energía para comprimir el aire que se guarda en depósitos bajo tierra. Al soltar el aire comprimido, se mueven las turbinas que generan electricidad. Otro sistema a gran escala es el almacenamiento térmico. Se utilizan sales con gran capacidad de conservar calor, como el nitrato de sodio o de potasio. Cuando aumenta la demanda, el calor se utiliza para generar vapor de agua, que se encargará de mover un generador. Cuando se busca una respuesta rápida, se utilizan los supercondensadores, dispositivos capaces de almacenar grandes cantidades de energía eléctrica y que se cargan y descargan muy rápidamente. Pero sin duda, el sistema de almacenamiento de energía más conocido son las baterías y las pilas. Guardan la energía mediante compuestos químicos capaces de generar carga eléctrica. Su respuesta es rápida y además son escalables y fáciles de instalar. Hablemos un poco del consumo. ¿Cómo afecta ese consumo, me imagino que cambiante, a las características de las nuevas redes? Pues de la misma forma que predecir la generación renovable es difícil, también es muy difícil predecir el consumo. Es muy difícil saber cuándo va a llegar una persona y va a conectar su vehículo eléctrico al cargador. Entonces, cada vez hay más elementos que se están conectando a las redes eléctricas, elementos de consumo me refiero. El coche eléctrico, ¿no? El coche eléctrico es uno de los ejemplos claros. Otro ejemplo puede ser las bombas de calor, ¿no? Que se están promoviendo ya a nivel europeo en gran medida para sustituir las calderas convencionales de gas. Pues dependen de la electricidad. Entonces es un elemento más que se va a instalar de forma masiva en la red eléctrica y necesitamos cambiar las características de esas redes para dar respuesta ante estas y así un variables. montón de nuevas necesidades, ¿no?, que cambiarán la red. Sí, están cambiando ya. Vosotros trabajáis para que eso sea posible, ¿no? Eso es, nosotros intentamos centrarnos en la tecnología que permite controlar estos sistemas de forma más avanzada y nos centramos principalmente en los convertidores electrónicos, ¿no? Que son, digamos, el elemento que conecta todas estas fuentes de generación de origen renovable y otros elementos de consumo a la red eléctrica. La llave, ¿no? Eso Digamos. es. Si, por ejemplo, tenemos un panel fotovoltaico conectado a la red eléctrica, bueno, los paneles o un molino o un coche eléctrico, todos estos elementos se conectan a través de un convertidor electrónico que lo que hace es modular la energía que pasa de ese panel a la red. La tenemos que adecuar. Me viene a la cabeza la comparación con la que hemos empezado, ¿no? Pues sería un chorro de agua finito que debe de ser adaptado, ¿no?, para que se integre en una red mayor, ¿no? Sería una especie de válvula, pero válvula Por controlada activamente, que te permite regular de alguna forma el flujo de agua, ¿no? Siguiendo con la analogía. No sé si estos elementos de los que estamos hablando se integran en las famosas redes inteligentes, ¿no? Porque la red del futuro será una red inteligente.
Tendrá que serlo, sí. Estos elementos van a ser una pieza clave de estas redes inteligentes. Hay que tener en cuenta que cuando integramos energías de origen renovable, se integran en todas las escalas y hay que añadirle a todo eso los elementos de consumo, ¿no? Vehículos eléctricos, bombas de calor, electrolizadores para generar hidrógeno. Entonces hay que darle una capa de inteligencia a esta red eléctrica mayor de la que tenemos ahora mismo para gestionar todo este cambio y todos esos elementos que están dispersos geográficamente en la red. Se habla mucho también de la ciberseguridad de esas redes inteligentes, ¿no? Sí, la ciberseguridad va a ser otro elemento clave de las redes del futuro, porque básicamente a medida que aumentas el número de elementos que tienes que controlar o comunicar, pues tienes más puntos vulnerables. De entrada, ¿no? Eso es, puntos de entrada donde alguien podría atacar ese sistema. Estamos hablando de cosas que vendrán, pero ¿en qué punto de cambio de paradigma nos encontramos ahora mismo? ¿Estamos lejos de las nuevas redes? ¿Estamos a medio camino? Esto es como todo, depende, ¿no? Depende del país o del continente, porque cada red tiene sus propias particularidades, su mix energético, la forma en la que se interconectan los elementos es diferente, pero yo diría que estamos en el meollo, estamos en medio del cambio de paradigma. Ya hay países que, por haber estado sufriendo esta integración masiva de elementos, ¿no? Están adoptando nuevas medidas para dar respuesta, como pueden ser Australia o el Reino Unido, por ejemplo. Y en otros países estamos mirándoles, ¿no? Lo que han hecho, ¿no? Eso es, para aprender un poco de esas lecciones que han obtenido, de las soluciones que han implementado y hacer las cosas mejor para cuando nos llegue, que ya está llegando, este cambio. Vamos ondo ba. Eskerrik asko. Zeure. Pues nos encontramos en Itxaso. Es una subestación que podríamos denominar que es el centro eléctrico de Guipúzcoa. Es una subestación que tiene un parque de 400 que tenemos detrás y un parque de 220 que tenemos al otro lado y que luego veremos. El 400 para atraer los grandes contingentes de energía por la alta demanda y la alta dependencia que tenemos de otros territorios, y en el caso del 220.000 para suministrar a todo el entramado eléctrico del territorio guipuzcoano que en un momento determinado necesita ese suministro eléctrico. El nexo de unión entre la subestación de 400 y el 220 son los transformadores. Estas son las máquinas que hacen que el 400.000 se convierta en 220.000 para que la industria del entorno guipuzcoano se pueda suministrar desde esta propia subestación, o el distribuidor de la zona pueda coger esta energía y distribuirlo en cada uno de nuestros hogares. La demanda eléctrica en tiempo real nunca es constante, siempre está subiendo o bajando. Son las propias máquinas generadoras las que se autorregulan y las que automáticamente, de forma constante y continua, van adaptando la cantidad de energía que generan en función de la demanda que están recibiendo. De cara a ver el detalle de las piezas que componen la subestación, creo que es importante primero que nos hagamos una idea de cómo lo tenemos en casa. Es decir, cuando llegamos a casa tenemos un cuadro eléctrico, luego tenemos una serie de interruptores, una serie de enchufes. Esto básicamente funciona igual. El equipo más importante sería el interruptor. El interruptor, la misión que tiene es establecer e interrumpir el paso de corriente, y luego también son capaces de cortar corrientes de cortocircuito. Cuando hay una falta en una línea eléctrica, normalmente la corriente aumenta, bueno, pues estos dispositivos nos permitirían abrir esos cortocircuitos. La caja lo que tiene por dentro es un motor que carga unos muelles, y ese muelle es el que mueve la transmisión y abre y cierra el interruptor.
Luego tenemos aquellos equipos de allí que son seccionadores. Los seccionadores son los elementos que nos proporcionan un corte visible. Cuando hacemos trabajos de mantenimiento necesitamos comprobar visualmente que la instalación está efectivamente en descargo, lo que sería que está aislada de la red. También tenemos, como tercera pieza clave importante, tenemos los transformadores de intensidad, que son equipos que lo que nos permiten es medir la corriente que está circulando por la línea, que es muy importante pues, para que los equipos de protección o los equipos de medida pues, tengan un valor de la intensidad, de la potencia que está circulando y así optimizar la red. Luego también tenemos otro equipo importante que es el transformador de tensión, que va ubicado siempre en la salida de línea, allí estaría ubicado. Y esto es lo que nos da una idea de la magnitud de tensión que está circulando por la línea. Siempre tenemos en la entrada y salida de las líneas y transformadores tenemos unos pararrayos que son unos elementos que en caso de que hubiera un rayo que impactara contra un conductor, lo que hace es que deriva esa corriente a tierra y pues nos permite proteger el resto de la instalación para que no penetre dentro de la subestación ese rayo. Todo lo que es la subestación, todo el entorno de la subestación está sobre una malla equipotencial. Cualquier elemento mecánico está conectado físicamente a esa malla. Con eso conseguimos una conexión equipotencial entre todos los equipos y en caso de que hubiera un defecto en alguna línea y ese defecto entrara dentro de la malla, no habría tensiones peligrosas para las personas que están habitualmente aquí trabajando, para alguien que contacte con una estructura, por ejemplo. En los parques T400, la distancia máxima a la que se puede entrar de la zona en tensión serían 7 metros. En el 220 serían 5 metros. Cualquier instalación como esta, por ejemplo, tiene 3 modos de control. Tenemos el primer modo, que es el modo de telemando, y permite maniobrar estos equipos a nivel remoto. Luego tenemos un segundo modo de control, que es en el propio edificio de la subestación, con un ordenador de control, y ahí podríamos controlar los equipos. Y luego hay un tercer modo de control, que es a pie del propio aparato. Tendemos a evitar este modo de control de los equipos. Pues estamos en el edificio de control de la subestación, concretamente en la sala de control. En esta sala se recoge la información que nos llega del resto de la subestación, por ejemplo, posicionamientos de interruptores, de seccionadores, recogemos las medidas de cada una de las salidas de línea, la información que nos envían las protecciones, anomalías que puede haber en cada equipo. Y en este bastidor, que sería en este armario, pues podríamos telemandar o controlar cada uno de los equipos de la subestación. Tenemos un armario para el parque de 400 y un armario para el parque de 220. Sería como el cerebro de la subestación. Posteriormente, todos estos equipos por comunicaciones envían la información a nuestro centro de control ubicado en Madrid. Para jugar a voleibol también se necesita red. Y tal vez, de ahora en adelante, también este robot se convierte en imprescindible, al menos para entrenar. La instalación la ha desarrollado una universidad japonesa y la idea es perfeccionar el remate. Menos mal que luego los partidos serán entre humanos porque frente a la máquina no tendríamos nada que hacer. Hasta la semana que viene, agur.